Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Complejamente. Hoy hablaremos de la fibromialgia, una condición de dolor crónico que se presenta generalmente en mujeres y su prevalencia mundial está entre un 2 y un 4% de la población. Al respecto, hablaremos de su impacto en la calidad de vida de las personas, sus tratamientos y redes de apoyo, tanto a nivel estatal como en el ámbito familiar. Veamos el siguiente video. La fibromialgia afecta entre 2 a un 4% de la población en los países desarrollados. En su mayoría suele presentarse en mujeres de 40 a 50 años de edad. Su sintomatología de origen desconocido se caracteriza por presentarse en múltiples áreas sensibles en nuestro cuerpo, así como también fatiga, dolor crónico, cefaleas o ansiedad que dificultan la calidad de vida. Entonces, ¿existen tratamientos médicos eficaces para sus sintomatologías? ¿Y qué programas en salud pública apuntan a tratamientos para estos pacientes en nuestro país? Esto y mucho más en Complejamente. En mayo del 2021 se llevó a cabo una investigación por el Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor con el fin de entregar información científica acerca de la fibromialgia. Para conversar de este tema, contamos con la doctora Margarita Calvo. Ella es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en neurociencia en el King's College London. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor Minus Pain. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, Margarita, ¿qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que en Chile afecta, no tenemos datos de Chile, pero en la región más o menos tiene una prevalencia, o sea, afecta entre un 2% alrededor. Estamos tratando de conseguir datos ahora de Chile, pero todavía no los tenemos. Y es una enfermedad en que los pacientes sienten dolor en el cuerpo completo. Es un dolor constante que dura que se mantiene en el tiempo, en el fondo dura más de 3-6 meses, por lo menos para hacer el diagnóstico. Y es una enfermedad un poco compleja porque se hace el diagnóstico de descarte. No es un diagnóstico que uno pueda tomar un examen y ver que tiene la enfermedad, sino que tiene que descartar que no sean otras cosas y más la clínica y una historia sugerente, uno puede hacer un diagnóstico de fibromialgia. Y cuéntanos, por lo que tengo entendido, según los datos que hemos indagado, ¿la fibromialgia afecta mucho más al sexo femenino que al masculino? Sí, claro, afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres. El 80-90% de las pacientes son mujeres y no sabemos por qué. ¿Y no saben alguna hipótesis o algún dato que...? Hay varias cosas, pero que no son tan... a mí ninguna de esas me convence. Claro, están las hormonas, pero el ciclo hormonal de la mujer va cambiando y no por eso cambia las prevalencias de fibromialgia. Entonces no está muy claro todavía el porqué. Se sabe por estudios preclínicos que los distintos sexos sienten el dolor de diferentes maneras, pero el dolor es algo que depende de muchos factores culturales, ambientales, ¿cierto? No solamente la parte neurobiológica. Eso puede hacer que vaya cambiando esto, ¿cierto?, en las distintas poblaciones. Pero la fibromialgia en todas partes del mundo tiene esta particularidad que se da muchísimo más en el sexo femenino. Perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas principales que uno puede reconocer en la fibromialgia? Lo principal, ¿cierto?, es el dolor en distintas partes del cuerpo. Nosotros vemos que hay dolor generalmente al menos en los 4 cuadrantes del cuerpo y en la zona axial, o sea, las piernas, los brazos y en la zona axial. Y este dolor va acompañado generalmente de cansancio, mucha fatiga en el fondo. Muchas veces va acompañado de problemas para dormir, problemas de concentración, y bueno, muchos de estos problemas son comunes a todos los dolores crónicos, ¿cierto? Varias veces
va como comorbilidad, o sea, como otra enfermedad que la acompaña, puede ir la depresión en muchos casos, pero principalmente es dolor y cansancio. ¿Y cuál sería el origen del dolor crónico? O sea, ¿qué es lo que dicen los estudios al respecto? Sí, eso, bueno, ese es uno de los problemas de la fibromialgia, que no sabemos muy bien cuáles son los mecanismos que causan la fibromialgia. Probablemente esto tiene en parte porque hay muchos pacientes con fibromialgia que tienen distintos diagnósticos, ¿ya? Y que en este momento los metemos como todos en un mismo saco. Y probablemente varios de ellos tienen distintas etiologías o distintos mecanismos de por qué se generó su enfermedad. Lo que sí sabemos es que una vez que ya está instalada la fibromialgia o el dolor crónico, lo que ocurre es que hay una sensibilización del sistema nervioso central en que se pone más sensible a los estímulos dolorosos y los percibe como más intensos de lo que realmente son. Entonces, un dolor que podría haber pasado desapercibido o no ser muy molesto en condiciones normales, cuando uno tiene esto que se llama una sensibilización central, o sea, un sistema nervioso muy alerta, ese dolor pasa a ser un dolor importante, que molesta, que genera problemas en la vida diaria. Entonces, eso sí sabemos, por lo menos, que hay una sensibilización central. Bueno, ¿y cómo se ha ido generando los programas de difusión y de conocimiento de la fibromialgia en general? Bueno, la fibromialgia a veces tiene mala fama, ¿cierto? Muchos médicos no les gusta tanto o es como compleja, porque es complicado de diagnosticar y difícil de tratar. Se requiere un tratamiento multidisciplinario. Uno no la puede tratar con pastillas solamente, no existen medicamentos mágicos. Tiene que ir asociado a generalmente quimioterapia, movimiento del cuerpo, ¿cierto? Ejercitación, y mantenerse activo. También tiene que ir acompañado de psicoterapia en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Que en el fondo a uno le tiene que ayudar a aprender herramientas para poder enfrentar este dolor crónico, cómo poder manejarlo, ¿cierto? Y a veces con otras terapias específicas de acuerdo a cada patología de cada paciente. Pero es muy importante tener un tratamiento que sea multidisciplinario, en que el paciente sea el eje central del tratamiento y el paciente sea el que lleve su tratamiento, ya, no los tratantes, sino que el paciente tiene que ser el que tome las riendas del asunto y empiece con su tratamiento, que es difícil, es largo, pero sí hemos visto que podemos tener muy buenos resultados si es que el paciente logra en el fondo aprender todas estas cosas y logran manejar su dolor, controlar su dolor. El dolor no desaparece, es una enfermedad crónica que va a ir y va a venir, pero el paciente logra aprender a controlar o a manejar los episodios de dolor y tratar de evitar que sean tan frecuentes y tratar de espaciar los límites. Y al sentirse como en control, eso le da mucho más seguridad al paciente y también una mejor calidad de vida. Entonces, lo más importante yo creo que son los programas de manejo multidisciplinario. En cuanto a la difusión, bueno, en el fondo esa pregunta es más bien complicada porque cuesta, hay pocos lugares donde hayan manejo multidisciplinario de pacientes con fibromialgia. Están ahora apareciendo cada vez más y hay cada vez más profesionales de la salud que se están interesando en este tema, kinesiólogos, enfermeras, psicólogos, médicos, ¿cierto? Que están cada vez más interesándose y se están formando nuevos grupos de tratamiento multidisciplinario, muy, muy. Perfecto. ¿Y cómo se ha abordado esta patología o esta dolencia a nivel país? Eso es difícil a nivel país, yo creo que estamos un poco al debe en ese sentido. Es una patología que genera mucho, bueno, ausentismo laboral, ¿cierto? Muchas licencias médicas, muchas visitas a los centros de salud, ¿cierto? Porque es un dolor, es una condición que empeora mucho la calidad de vida. Se sabe que se gasta mucha parte del presupuesto de salud en dolor crónico en general, y uno de ellos es la fibromialgia.
Todavía los dolores crónicos ni los dolores musculoesqueléticos no están en el programa AUGE o las garantías de salud estatales, ¿cierto? Entonces, todavía son un problema. Se está evaluando, se está estudiando, han habido varios planes de ingresar estos dolores crónicos musculoesqueléticos, por lo cual estaría la fibromialgia, dentro de estas garantías estatales, pero aún no. Y cuéntame, y a nivel etario, ¿cierto? ¿En qué existe como un periodo ontogénico en el cual se tiende a diagnosticar mayormente la fibromialgia? Sí, generalmente es en la edad media de la vida. Lo más común son mujeres en la edad media de la vida, o sea, 40 años en adelante. Y también va aumentando con la edad. Pero tenemos pacientes hombres, porque siempre hacen esa pregunta. Tenemos varios pacientes hombres con fibromialgia y hombres jóvenes también con fibromialgia, ¿ya? Entonces, claro, es más común en mujeres en edad media, pero también puede aparecer en otras. Ya, o sea, no es tan determinante que esté arraigado, ¿cierto?, en la etapa media de la vida. Claro, es que eso es lo que más se ve, pero también puede ser porque en el fondo los hombres jóvenes con síntomas consultan menos, porque cuesta más que en el fondo crean que es algo por lo cual pueden consultar o que puede ser algo que los pueden tener ayuda. No sabemos muy bien cuál es qué es lo que está pasando. Y otra pregunta con respecto a eso mismo, o sea, ¿cómo serían los síntomas que uno podría identificar para acudir a consultar? ¿Y a quién consultar si uno cree que tiene este tipo de dolencia? Claro, generalmente uno parte por el médico general, ¿cierto? El médico del consultorio, médico familiar, si tiene la suerte de tener un médico familiar. Y generalmente la gente consulta por un dolor crónico. Primero consultan por un dolor en una parte del cuerpo, pero uno empieza a preguntar y aparecen dolores en otras partes del cuerpo, generalmente dolores más bien del tipo musculoesqueléticos, ¿cierto? Y son dolores que se van acarreando con el tiempo, que empeoran con el estrés, ¿cierto? Con los periodos de la vida más difíciles, ahí estos dolores aparecen más fuertemente y que son asociados con gran cansancio, fatiga y muchas veces, ¿cierto?, dificultades para dormir y estados de ánimo más bien depresivos, ¿ya? Generalmente yo recomiendo, ¿cierto?, partir por el médico del consultorio, médico familiar, que si es que va a tratar de manejarlo, si tiene un equipo multidisciplinario, ¿cierto?, puede ser manejado en un consultorio, pero en algunos casos prefieren ser referidos. Y si son referidos, lo ideal es que sea referidos a una unidad de dolor crónico, ¿cierto? Ideal si es que esa unidad de dolor crónico tiene un programa de fibromialgia, ¿ya? Porque ahí va a contar con kinesiólogos expertos en este tema, psicoterapia, que a veces la psicoterapia grupal es muy buena también. Entonces esa es la gracia de tener estas unidades de dolor. No hay demasiadas repartidas a lo largo de Chile, pero existen y cada vez son más. Perfecto. Y Margarita, cuéntanos un poco sobre el núcleo milenio que tú diriges. O sea, ¿y qué están haciendo? ¿Cuáles son las investigaciones o cuáles serían los resultados que están teniendo con respecto a la fibromialgia? Sí, bueno, en el núcleo son fondos del Estado para hacer, son agrupaciones de distintos científicos que trabajan en este caso, en el dolor crónico trabajamos. No trabajamos específicamente en fibromialgia, sino que en mecanismos de dolor crónico en general, con un fuerte foco en el dolor neuropático. El dolor neuropático es el dolor que se produce por el daño a los nervios o alguna parte del sistema nervioso. Y en eso somos 5 universidades a lo largo de Chile. En Concepción, en Santiago hay 3, la Católica, la Chile y la USACH, y en el norte la Universidad Católica del Norte, en Coquimbo, y investigamos distintas partes de cómo se produce el dolor crónico, cuáles son los mecanismos. Es como tratar de desarmar
como si el dolor crónico fuera una radio y lo estamos tratando de desarmar para entender cuáles son las partes y cómo funciona, cómo hace que se toque esta música que sería el dolor crónico. Y esto un poco con la idea de entender mejor cómo funciona el dolor para poder después buscar terapias específicas que puedan atacar el dolor sin tener los problemas que tienen las terapias actuales, los analgésicos actuales, que muchos tienen muchos efectos adversos o no son tan eficaces. Entonces, nuestra misión es tratar de encontrar nuevas targets, que le llamamos nosotros, o lugares, partes que podamos ir a manejar con medicamentos en el futuro más adelante. Primero, entender cómo se produce el dolor y cómo lo podríamos modular. Y en ese sentido, ¿tienes algún avance o algo que nos pudieras contar acá o todavía es muy preliminar hacerte esa pregunta? Sí, llevamos un poquito. Partimos en diciembre y con la pandemia ha sido más complicado, ¿cierto? Hemos tenido publicaciones en revistas científicas en que hemos descubierto distintas partes de estos mecanismos del dolor, ¿cierto? Obviamente no somos los únicos que estamos estudiando dolor, hay una comunidad internacional bastante importante, de la cual nosotros somos parte y aportamos, contribuimos en este conocimiento, así que hemos avanzado en conocer distintos receptores, ¿cierto? O distintos mecanismos que ocurren en algunas enfermedades que llevan a tener un dolor crónico. Terapias nuevas, por supuesto que no, eso demora por lo menos 15 años después de que uno ya encuentra algo, entonces, y llevamos solamente unos meses. Pero lo más importante, yo creo que también estamos formando un grupo, vamos teniendo cada vez más alumnos de doctorado, ¿cierto? Estamos con un llamado a postdoctorantes y tratando de también formar un nuevo capital humano para que haya más gente, más investigadores tratando de investigar en este tema para poder después tener resultados que puedan ser mejores para los pacientes. Perfecto. Y la última pregunta, para ir cerrando, ¿cierto? ¿Cuál sería la recomendación que tú le podrías dar a las personas que sufren dolor crónico y fibromialgia en específico? Sí, yo creo que lo primero es que el dolor, claro, siempre va a estar, es una enfermedad crónica, es como ser hipertenso, como ser diabético, pero el mensaje más importante es que el dolor sí se puede controlar. Al igual que un hipertenso puede controlar su presión, y no por ser hipertenso va a andar con presiones altas por la vida, generalmente los síntomas dolorosos, como la fibromialgia, se pueden controlar. Es una enfermedad crónica que nos acompaña siempre, pero con un buen manejo interdisciplinario y con un paciente que tenga las ganas, ¿cierto? Y la intención de querer mejorarse, este dolor sí se puede manejar y uno sí puede recuperar la calidad de vida y tener una vida más o menos normal. Entonces, sí es importante buscar ayuda y no que como echarse a morir cuando dicen porque tienen esta enfermedad crónica que les provoca este malestar tan grande que les disminuye su calidad de vida. Uno sí puede controlar el dolor y puede vivir con una enfermedad así, crónica, pero controlada. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Te queremos agradecer, doctora Margarita Calvo, por estar con nosotros, por contarnos sobre eso y mucha suerte con la investigación, que espero que a futuro la podamos comentar también. Muchas gracias. Sí, pues ojalá que tengamos unos buenos resultados más en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Listo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos conversado en profundidad de fibromialgia desde la biología, la difusión y sensibilización en salud pública. En el siguiente bloque hablaremos desde la psicología y cómo puede ayudarnos a comprender esta enfermedad. Ya volvemos en Complejamente. Estamos de regreso con nuestra sección Tu Pregunta, USACH Responde, donde expertos y expertos de nuestra universidad contestan las inquietudes que nos envías por nuestras redes sociales.
Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante en el programa. Muy bien, en el primer bloque hablamos de las sintomatologías de la fibromialgia, las causas del dolor crónico y, sobre todo, de los posibles tratamientos. Pero, ¿qué sucede con nuestra vida personal, laboral y social cuando se determina que el dolor crónico es consecuencia de la fibromialgia? Veamos el siguiente video. La fibromialgia se caracteriza por ser un dolor crónico generalizado, lo cual significa en muchas ocasiones, para quienes lo padecen, cuestionamientos en su círculo cercano y del sistema de salud, aumentando el dolor, la angustia o depresión a causa de la enfermedad sin soluciones a sus sintomatologías. En Chile, por ejemplo, esta enfermedad no está reconocida como invalidante por ausencia de un marco legal adecuado, por tanto genera un desamparo a la hora de solicitar mayor atención. Entonces, ¿cómo se vive con fibromialgia? Esto y mucho más en Complejamente. La fibromialgia afecta no solo nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, las relaciones con el entorno, el trabajo y el sistema de salud, y también con la familia. ¿Cómo podemos sobrellevar una mejor calidad de vida si fuimos diagnosticados con fibromialgia? Para conversar sobre este tema, tenemos como invitado a Mauricio Gateño, magíster en Psicología Clínica y académico del Diplomado en Fibromialgia USACH. Bienvenido, Mauricio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y partamos, ¿cierto?, de lleno con las preguntas, que tenemos muchas inquietudes respecto de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Cómo nos aproximamos a la fibromialgia desde la psicología? Es importante eso porque desde la psicología hay que verlo como un fenómeno o una condición que tiene un sinfín de síntomas. Es una polisintomatología que genera un grado de dolor generalizado y fatiga o cansancio, ¿sí? como en su manifestación más evidente, ¿ya? Hay que considerar que en la fibromialgia hay una alteración desde el trastorno de sueño, hay problemas gastrointestinales, hay problemas de ánimo, considerando que las personas en general que tienen esta condición tienen problemas de ansiedad o de depresión, también niveles de dificultades de atención y de memoria. Entonces, hay que considerar varios aspectos, además de poder notar de que este sujeto está inserto dentro de una construcción social, familiar, que determina también su sintomatología. Perfecto. ¿Y se va pasando como por distintas etapas cuando estás enfrentando, ¿cierto?, esta condición? Mira, eso es importante porque la persona con fibromialgia en general tiene una trayectoria que al principio deambula entre distintos profesionales y exámenes, y la mayoría sale como que no tuviera nada o que todo sale como negativo. Entonces, a veces va evolucionando o intensificándose sus síntomas, producto de el problema de hacer un diagnóstico preciso, como en el momento correcto. Por lo tanto, podría evolucionar negativamente en la medida que no sea pesquisado a tiempo. Perfecto. ¿Y hay alguna terapia con la cual ustedes abordan esta dolencia? Sí, por supuesto. Yo hace 5 años fundé un centro de fibromialgia y dolor crónico, Impulsa, donde trabajamos desde un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Trabajamos con rehabilitación física, con yoga adaptado para fibromialgia, alimentación funcional y alcalina, psicoterapia, también medicina, una medicina que se encargue de realizar una buena anamnesis profunda del consultante, considerando que hay que dignificar y humanizar el recorrido que ha hecho esta persona con esta condición. Bueno, esos elementos se van configurando y uno puede generar un abordaje integrativo de esta condición
y principalmente darle herramientas y psicoeducación a la persona que no entiende desde dónde está realizado el diagnóstico y que simplemente le han dado como medicamentos como para paliar su sintomatología, pero que finalmente se transforman en pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Y me imagino que en ese sentido también es bien importante el entorno social y el entorno familiar en términos de apoyo a la persona. Por supuesto, se vuelve esencial que la familia pueda entender desde dónde esta persona padece dolor o esta polisintomatología, porque en general este tipo de personas, en su forma, en su personalidad, siempre se habían mostrado como personas muy orientadas al deber ser, muy que postergan su necesidad en relación a los demás, como muy superhéroe o superheroína, donde la familia como que se acomodaba a que el otro siempre iba a responder. Entonces ven a esta persona en contraposición con muchos dolores, que ahora está sin poder moverse. Entonces a veces la familia como que o no les cree o no saben desde dónde apoyarlos, porque finalmente es como sienten dolor, pero no saben cómo, desde dónde viene el dolor. Entonces, lo ideal es que la psicoeducación que se brinde a las personas que tienen fibromialgia sea a ellos y a la familia. Perfecto. Perfecto. Y en ese sentido, ¿el sistema público se hace cargo de la psicología de la fibromialgia o no? Yo creo que pocaso. La verdad es que tenemos un abordaje, una medicina generalmente más tradicional y reduccionista, donde se fija en el síntoma aparente y donde cada especialista trabaja ese síntoma en vez de abordarlo de forma integrativa. Igualmente en el último tiempo se ha implementado como esta medicina familiar, donde en los CEFAM, por ejemplo, donde existe un tratamiento integrativo, ¿sí? Pero no es la lógica en general a nivel público, ¿ya? Eso. ¿Y qué recomendaciones, eso te podría comentar. Claro, qué recomendaciones nos podrías dar con respecto a cómo sobrellevar esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, que contarles a las personas que tienen fibromialgia que existen tratamientos integrativos con un abordaje interdisciplinario, donde su historia, de cómo se ha ido construyendo su condición, tiene que ser abordado de una manera integrativa. Sus síntomas no nacieron azarosamente. Tiene que ver también con una construcción biográfica, con una perspectiva de género, donde hay un contexto cultural que fomentó ciertos mecanismos de defensa, fomentó cierta forma de relacionarse con el mundo, con su entorno, consigo mismo, y que en el tratamiento ellos pueden ser totalmente protagonistas en la medida que noten desde dónde se construyó, que exista una psicoeducación que a ellos le permita tener un mapa de referencia. Eso los vuelve a la cancha, como activamente en el tratamiento. Y en ese sentido, la rehabilitación de la fibromialgia con un buen tratamiento interdisciplinario tiene un buen pronóstico. Hay que considerar que las personas con fibromialgia a veces tienen una comorbilidad que a veces viene acompañado de un lupus o una artritis reumatoide o una artrosis o enfermedades inmunes que a veces agravan la posibilidad de tener un tratamiento más rápido. Pero siento y creo, en mi experiencia, que las personas en la medida que entienden desde dónde se construye y tienen este tratamiento, mejoran su calidad de vida, que yo creo que es lo principal, mejoran su calidad de vida. Perfecto. Y también como ahondando un poco del espacio académico que tú ocupas, ¿cierto?, en este magíster de fibromialgia, ¿cuál sería el abordaje o la perspectiva desde la cual trabajan? Bueno, de hecho, como la forma en que nos fuimos encontrando para poder realizar este diplomado fue súper bonita, porque de alguna manera como que cada uno estaba haciendo un trabajo como individual hacia la comunidad de dolor crónico y fibromialgia, y con Andrea Lizama, socióloga y del Departamento de Medicina de la USACH, fue como rescatándonos y uniéndonos en equipo.
¿ya? Y ahí pudimos darnos cuenta que todos compartíamos esta visión interdisciplinaria, donde hay que considerar lo biográfico, lo narrativo de la persona que tiene este fenómeno o esta condición. Tiene que haber perspectiva de género, ¿ya? Porque es inevitable. La mayor parte de consultantes con fibromialgia son mujeres, por lo tanto la perspectiva de género tiene algo que decir sobre eso, ¿ya? Que tiene que ver con la desigualdad de condiciones, la desigualdad de derechos, que fomentan un tipo de personalidad y percepción de la realidad. Entonces fue muy bonito porque se generó un efecto de sinergia donde cada uno podía aportar desde su saber, pero al mismo tiempo fuimos como co-construyendo, sabiendo que de distintas formas llegábamos al mismo fenómeno. Mauricio, sabemos que en 2020 no dictaron el diplomado en el cual tú trabajas aquí en la USACH. Sin embargo, están lanzando un libro que es producto del trabajo que ustedes realizan. ¿Nos podrías comentar al respecto del libro? Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que lo hago con alegría porque es la consecuencia de un trabajo realizado durante 3 años con un equipo interdisciplinario maravilloso. No solamente porque las personas que participan tienen una vasta experiencia en fibromialgia y dolor crónico, sino también porque la calidad humana con la cuenta cada profesional es maravillosa en cómo abordaron cada capítulo del libro. El libro se llama Fibromialgia más allá del cuerpo. Tiene una visión, como comentaba, interdisciplinaria, narrativa y biográfica con perspectiva de género, como para contextualizar esta construcción de este fenómeno llamado fibromialgia, ¿ya? Y la idea es que las personas puedan ir leyendo e ir haciendo un efecto como de sinergia entre los distintos capítulos para que vean las aristas que comprometen o que involucran este fenómeno. Perfecto, entonces estamos contentos porque de alguna manera va a llegar a más público, además del diplomado que estaba enfocado a profesionales de la salud. Uh-huh. Este libro está enfocado a los consultantes y a sus familias. Excelente, a eso iba mi pregunta, o sea, sería una herramienta efectivamente que para aquellas personas que sufren de dolor crónico o fibromialgia en específico. Tal cual, esa es la idea, es el principal objetivo para que de alguna manera se empiece a hablar de la fibromialgia ya no como un tabú o como una condición, una enfermedad extraña o rara, tiene toda una coherencia, hay un trasfondo. Y si un equipo interdisciplinario compuesto de distintos profesionales de la salud y en el área social también pueden dar cuenta de su experiencia y mostrar el trasfondo que hay detrás de esta condición, es porque realmente hay que considerarla más. Uh-huh. Excelente. Bueno, quizás la última pregunta sería enfatizar un poco ¿qué podrías recomendarle a las personas, si bien ya conversamos al respecto, que vayan a adquirir el libro, ¿cierto? Como para poder entusiasmarlos, ¿qué se esperaría que ellos pudieran obtener de esta experiencia? Bueno, principalmente un entendimiento y psicoeducación sobre este fenómeno, darle la esperanza de que existen tratamientos interdisciplinarios e integrativos que dan cuenta de este fenómeno. También mostrarles el protagonismo que tienen sobre su condición. Y eso principalmente es una mirada más esperanzadora, pero no desde lo pasivo de la esperanza, sino desde lo activo que puede resultar tanto el equipo interdisciplinario en conjunto con el consultante, que finalmente se genera esta sinergia entre ellos en estas dos partes. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio, te queremos agradecer por estar con nosotros en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, feliz de participar y aportar este pequeño grano de arena. Muchas gracias, entonces nos estamos viendo, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Bueno, adelantamos anteriormente en tu pregunta, USACH responde, la siguiente consulta. ¿En qué consiste la inmunoterapia?
Veamos lo que nos contó el doctor Claudio Acuña. Hola, soy Claudio Acuña y les voy a hablar en qué consiste la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que busca inducir la respuesta inmunológica de un paciente para que pueda ser capaz de responder frente a algunos tipos de patógenos a los cuales no está respondiendo. Por ejemplo, en el caso de un cáncer o un tumor, la respuesta inmunológica debería ser capaz de eliminar ese tumor y en la mayor parte de los casos no ocurre. Por lo tanto, se han ideado algunas formas por las cuales, que son activas, en las cuales se toman algunas células del sistema inmune del paciente y son capaces de pelear contra estos tumores. Ese es un tipo de terapia, inmunoterapia activa. También existe la inmunoterapia pasiva, en la cual en lugar de transferir células, lo que se transfiere son anticuerpos, que son unas pequeñas moléculas que se producen por parte del sistema inmune, que son capaces de reconocer específicamente algunos patógenos y montar una respuesta contra ellos. En el fondo, la inmunoterapia es un tipo de tratamiento que aprovecha la capacidad que tenemos de montar respuesta inmunológica y reeduca la respuesta inmunológica para generar una respuesta positiva para nosotros. Llegamos al final de nuestro programa, que nos ha servido para conocer en profundidad la fibromialgia y pedir ayuda si lo necesitamos. Antes de despedirnos, queremos recomendar sobre este tema el libro 8 claves para vivir con fibromialgia. El texto repasa 8 claves para mejorar la calidad de vida de los y las pacientes con fibromialgia, desde aspectos psicológicos, farmacológicos, la alimentación y las rutinas. Lo encuentra descargable en el repositorio de la Universidad Autónoma de Chile. Nos vemos en un próximo capítulo de Complejamente. Hasta pronto.